Les voy a explicar una cosita para que quede clarito, algo que es muy importante, que ustedes más o menos van a sabiendo porque he visto un poquito de dudas, y algo acerca de Jesús de Nazaret. Vámonos a ir al año cero, que no es el año cero. Esto los historiadores, los arqueólogos, todo el mundo sabe que el año cero no es el año cero, pero bueno, nos vamos a ir al año 926 a.C. Bueno, ¿qué pasó en el año 926 a.C.? Resulta que las tribus de Israel, acuérdense que las tribus de Israel no es judíos, los judíos no son las tribus de Israel, los judíos son un grupo pequeño que estaba por acá, en el sur. Esos son los judíos, lo que hoy conocemos como judíos, siempre han sido los judíos y son los únicos judíos que hay. Todo lo demás no son judíos. La gente les llama a todos judíos, pero eso es mentira. Hoy a todos lo meten en una olla, pero eso es mentira, solamente ellos, judíos de Judá no más. Entonces en este año, en el 926, estas tribus del norte, las 10 tribus del norte, se rebelan y ellas se independizan. ¿Pero de quién se rebelan ellas? Bueno, pues ellas se rebelan de la siguiente persona. A ver si se acuerdan. Roboam. Bueno, ¿y quién era Roboam? Pues Roboam era el hijo de Salomón, exacto. Y ellas se independizan. ¿Por qué? Porque durante este reinado de David y de Salomón, era la primera vez que ellos tomaron no el mando, sino unieron todo ese caos que había, pudieron unificarlo, todos, lo unificaron, como una unificación. Entonces ellos se rebelan porque no quieren ser esclavos de estos, que eran ahí millonarios, eran los que tenían el poder. El Consejo de Sanedrín siempre, desde esos tiempos y desde siempre, han estado codo a codo con los romanos, porque ellos eran muy ricos, ellos tenían el poder. Con Roma, y ahí debe haber Cabala, Torá, cristianismo, se adora la diosa Sera, la que estuvimos viendo el domingo, ahí lo que hay es un caos. Bien, entonces, estamos en el año 926, cuando las tribus del norte se rebelan contra ellos y dicen no queremos más, y entonces ellos, su capital se convierte en Siquem, pero ya la capital de las tribus del norte era Siquem, por esa época. Pero ya en el año 276, por esa época, entra otro rey. Ya estamos aquí. Estos ya han muerto, ya estamos por acá. Antes de Cristo, ya nos estamos acercando al año cero, y entra otro rey, que es el rey Omri. ¿Y quién era Omri? Para los que hayan leído Biblia, Omri fue el papá de Acab. Por aquí ya estamos cerca de Jezabel. Omri fue el papá de Acab, Acab fue el rey que se casó con Jezabel. Era esto. Omri fue el rey de por acá. Y él coge y ya dice, no, Siquem ya no es la capital, él traslada la capital a Samaria. ¿Ves? Cómo va cogiendo todo. Y esto fue después de David. Pero el domingo pasado vimos que David, en el reinado de David, ¿por qué es tan importante? Porque fue la primera vez que reescriben toda la historia, todo el Torá, todo se reescribe, todo. Y a eso le llaman los libros yavistas. La primera vez que se reescribe. Se había reescrito, había copistas, había de todo, pero es como que se organizan
se organizan como nación, se organizan como todo, pero todavía no eran una nación. Todavía eran las 12 tribus, sino se organizan un poco políticamente en el sentido que había mucho caos. Entonces, cuando ya estamos en el 676 Omri, pasa después y por aquí viene ya Ahab y ya nos vamos acercando al año 0. Pero siguen siendo las tribus de Israel. Por eso les digo que Jesús no era judío, Jesús era nazareno. Porque Jesús viene de aquí, de arriba, Jesús no viene de aquí. Bien, otra cosa para que les quede claro. Por esta época, escúchenme bien, por esta época, los asirios conquistan, están conquistando. Entonces dicen, escuchen, porque esto lo van a escuchar, esto lo van a necesitar afuera. Cuando ustedes hablen con otras personas, lo van a necesitar. Dicen que ahí el pueblo de Israel fue al exilio. Y la Biblia lo dice que el pueblo de Israel fue al exilio. Pero los teólogos saben que no fue así. La Biblia miente, no, la Biblia no miente. Lo que pasa es que a día de hoy como que se unifica todo. Entonces, ¿todos son judíos? No, no todos son judíos, hay que conocer la historia. Los únicos que van al exilio, o sea, los asirios conquistan esto. Hay una invasión de los asirios. Entonces dicen que todos se fueron al exilio. Y yo les voy a decir por qué la Biblia no miente y dónde está la confusión. La Biblia dice que el pueblo de Israel se fue al exilio. Entonces la gente cree que todos se fueron al exilio. No, al exilio solamente fueron estos de acá, no más. La gente con dinero, la gente que interesa, los pobres no le interesan a nadie. Estos viven del campo, ¿esto qué le interesa a la gente? No, a los ricos. Y los de aquí son los que se van al exilio. Entonces, cuando se van los de aquí, ya en el 500, ya nos estamos acercando, lo que vimos el domingo, al 586 a.C., que es cuando fue el exilio, y luego llegan, ellos regresan, y luego, cuando ellos regresan, reescriben de nuevo la Biblia. Ahí ya estamos con Esdras. Vuelven y la reescriben. Por aquí vuelve otra restricción. Pero escúcheme bien, que ahí es donde comienza como la cuestión. Y en el año 70 después de Cuista sigue la cuestión, porque el templo de Jerusalén fue incendiado. Aquí fue incendiado el templo de Jerusalén. Cuando esta gente se va al exilio, escuchen, esta gente no, vamos despacio, cuando ellos se van al exilio y regresan, los que tienen estos documentos, escuchen, los que tienen estos documentos, esto que ustedes tienen en la mano, sale de acá. Y ahí es donde están los sinónimos. Ahí es donde dicen, Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Jesús no dijo eso. Jesús dijo la salvación viene de los sabios. Ellos son los que reescriben y cuando vuelven y reescriben. ¿Ya? ¿Quiere decir que la Biblia está alterada o que la Biblia es falsa? No. Son documentos sagrados, pero hay que ser realista de saber la historia también de la Biblia, que se han metido también en manos humanas. ¿Y quiénes son estos cuando regresan? Aquí vienen. Por ejemplo, cuando vienen los asirios, ellos quitan esta gente que llevaba el Torá y ponen aquí a reinar a su gente. O sea que aquí lo que hay es como un caos. Jerusalén ha sido como un caos. Siempre que los conquistaban, sentaban ahí sus jurisprudencias. Entonces, como eran tan ricos, pues andaban de uña en uña, y ahí es cuando todo como se va pervirtiendo. La esencia del poder se pervierte, todo se pervierte. Otra cosa. Cuando ustedes escuchen que Jesús, ¿ya? Cuando ustedes escuchan que los samaritanos, lo van a escuchar, y lo van a escuchar de fuentes judías y de fuentes eclesiásticas,
Cuando ustedes escuchen que los samaritanos repudiaron a Jesús o no aceptaban a Jesús porque era judío, eso es falso. ¿Por qué? Porque los samaritanos estaban por aquí en el norte. Ellos venían de la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. ¿Se acuerdan la experiencia que Jesús tuvo con la samaritana? Que los samaritanos no aceptaban a Jesús. Pues hoy dicen los judíos mesiánicos de Israel, lo dicen oficialmente, que es que los samaritanos no aceptaban a Jesús porque Jesús era judío. Entonces, vean, lo que pasa es que ellos dicen que Jesús era judío porque Jesús nació en Belén. Y Belén sí estaba en la provincia de Judea. ¿Vale? Pero no cuentan que Jesús nació en Belén en un viaje y que su mamá era nazarena y su papá era nazareno. Ellos venían de paso. Le dio los dolores de parto en Belén. ¿Qué le podemos hacer? Y después de ahí salieron para Egipto. Y después de Egipto, porque se escondieron, y después de Egipto se fueron de nuevo a Nazaret. Todos eran de Nazaret. ¿Qué se trata de la provincia de Judea? Era una provincia como Valencia, como Cataluña. Judea era una tribu. Entonces, la palabra judío sale de aquí, no más. La palabra judío no sale ni de Manasés, ni de Efraín, ni de ningún otro, ni de ningunos otros 11 de las tribus. Eran 12 tribus, pues las otras 11 no tienen nada que ver con judío. Los judíos era la gente más rica. ¿No era la familia de Judá? No. Y ahí está la confusión. Hay que conocer la historia para entender dónde está el caos. El caos es que este libro lo reescriben los de aquí, pero la historia no es aquí, la historia es aquí. Y ahí es donde la gente está confundida. Ellos se están llevando la progenitura, y ya les voy a decir por qué. Yo les voy a decir, esto es una táctica política. Jesús no era judío, María no era judía, José no era judío, ningún apóstol era judío, Pablo tampoco era judío, porque Pablo venía de la tribu de Benjamín. Nadie era judío, nadie. ¿Los judíos qué se hicieron? Los judíos existen todavía. La gente que está en Jerusalén es judía siempre. Todos los que han estado en Jerusalén, Judá es esto, no más. Son los descendientes de Judá. Por eso, esos son los que pregunto yo, solo eso. Ya está. Y ellos son los que han ido al exilio. Cuando ustedes lean la Biblia, nadie aquí fue al exilio, porque toda esta gente era pobre. Estos eran los ricos, estos fueron los que eran los exilios. Estos son los descendientes de Judá, los judíos. Cuando ustedes escuchen la palabra judío, y ustedes van a ver en el internet mucho, hasta judíos predicando esto, no coman cuento. No, la verdad que no coman cuento. Cuando ustedes lean la palabra del judío y miren la predicación, dice, mentira, porque judío significa de aquí, de Judá, no más. Los otros no tienen nada que ver con los judíos. De hecho, eran enemigos entre ellos, se peleaban, habían guerras, había esclavitud. Lo que hizo David como rey fue unificarlos. Ellos mantenieron sus estados. Ellos mantenieron su independencia. Lo que hicieron fue como unificar ese caos que había, porque había muchas luchas entre ellos. Y había muchas diferencias también en el Dorá. Como una Unión Europea, exacto. Lo que hizo David fue una Unión Europea. España sigue siendo España, Francia sigue siendo Francia, pero como que los unifica. Eso fue lo que hizo David. No más. Y cada uno siguió con su... Entonces, cuando ustedes escuchan en el internet que los samaritanos no aceptaron a Jesús porque era judío, eso es falso. Primero que todos los samaritanos eran del norte, por lo tanto no eran judíos. Pero, lo que vimos el domingo cuando tú no estabas, había algo que unía a esta gente, había algo, solo una cosa, el Torá.
Era lo único un denominador común entre todos, el Torá. Pero ojo, que había diferencia. Porque el Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, no más, hasta Deuteronomio. Eso es el Torá. Ustedes leen el Torá. Cuando ustedes vayan a sus casas y lean los 5 primeros libros de la Biblia, el Torá. Los samaritanos no aceptaron a Jesús porque en el Torá, escuchen, los samaritanos, oficialmente a día de hoy, porque los samaritanos todavía existen, dicen que ellos son los guardianes de la ley. Y un guardián de la ley es alguien que se rige solo y únicamente al Torá, solamente la Torá y nada más que la Torá. ¿Y qué es la Torá? La Torá tiene un profeta y no más, Moisés. Ellos no aceptan ningún otro profeta. Por lo tanto, ni Isaías, ni ningún otro profeta que ustedes están leyendo en la Biblia, ni Elías, ni Jeremías, ni nada. Solo Moisés. Y como ellos dicen que Moisés es el profeta, y ellos no aceptaron a Jesús porque a Jesús le decían que era el profeta. Por eso ellos dijeron, a Jesús le dijeron fuera, porque ellos aceptan solo a Moisés, no más. Cualquier otra persona que venga a decir que es profeta o algo así, fuera, no lo aceptamos. Esa fue la única razón de por qué los samaritanos no congeniaban con Jesús. Leían el Torá, aquí también se leía el Torá. En todo lado se leía el Torá. El Torá sí hace sacrificios. Los nazarenos eran los únicos que no hacían sacrificios. Los únicos que no hacían sacrificios de animales eran los nazarenos. Exacto. Y para nosotros, Moisés no es el profeta. Por eso nosotros decimos que nosotros no predicamos judaísmo. Nosotros no predicamos el judaísmo, porque el judaísmo, su profeta es Moisés. Nuestro profeta no es Moisés, Jesús es nuestro profeta. Bueno, supongamos, Claudia, entonces, ¿cuál sería, hablando de las tribus de Israel, cuál sería el apellido de Jesús? Jesús, el que le pusieron en la Biblia sus apóstoles. Jesús de Nazaret. Jesús el Nazareno. Por eso, el Nazareno es la zona, ¿verdad? La zona. No hay, o sea, el norte. No hay apellido, por decir No, no había, porque en ese tiempo no existían los apellidos. No, pero el apellido no es las 12 tribus. Sí, o sea, ojo, en ese tiempo no existían los apellidos. No era que Claudio Franco, no existía. La familia Claudia descendiente de Efraín. Entonces, según de dónde tú venías, de qué tribu venías, eso lo decías, de Efraín, de Nehemías, de donde fuera. Y Simón, Pedro era de Nazaret, Andrés era de Nazaret. Se relacionaba solo con el clan, la tribu donde había nacido. Andrés, Pedro, todos ellos no eran judíos, eran nazarenos, todos. ¿Sí? Existían, las tribus todavía existían las tribus. Decía, seguían diciendo, este es de fulanito, es de la tribu. Las tribus decían, fíjate Pablo cuando se presenta al pueblo, ¿qué dijo? De la tribu de Benjamín. Y todos se representaban, de la tribu de no sé qué, yo vengo de la tribu de Manasés, la tribu de Efraín. La pregunta mía es, ¿Jesús de qué tribu venía? Aunque le dijeran el nazareno, como si le hubiesen dicho es israelita, bueno, como le dijeran, pero ¿de qué tribu es Jesús? De Nazaret. Resulta que los samaritanos, aquí te voy a responder lo que estás diciendo, los samaritanos, por ejemplo, no aceptaron a Jesús porque Jesús leía en las sinagogas los profetas. Jesús sí leía a los profetas y los samaritanos no leen los profetas. Los samaritanos solamente leen la ley de Moisés, no leen más. Y los judíos mesiánicos están diciendo que Jesús era un judío, que porque Jesús aceptó el Torá. Entonces, que porque Jesús aceptó el Torá era judío. No. Jesús respetó la ley mosaica. Él la respetó porque Jesús no vino a meterle fuego a nada. Jesús respetó como nosotros respetamos la ley de Francia, la ley de Alemania, la ley de España. Un verdadero cristiano respeta todas las leyes. Él respetó toda la ley, pero a mi opinión, yo creo que Jesús ni siquiera leyó el Torá. A mi opinión. Mírenlo en la Biblia y verás.
Tú siempre verás a Jesús leyendo los profetas. Siempre. Mírenlo y verán ustedes. Él respetó el Torá por la ley de Moisés, él no negó, pero tú vas a ver cuál fue su primera prédica. En la sinagoga, ¿y a quién abrió? ¿A quién leyó? A Isaías, al profeta Isaías. Que Jesús conocía el Torá, seguro, los rollos, seguro, creció con los rollos y leyéndolos, seguro, sí, porque todos ellos tenían el Torá era como la ley escrita, ¿sabes? Pero es que tú puedes, como ustedes vienen de otras iglesias, y en las otras iglesias les cuentan que el pueblo de Israel es el escogido, que Jesús era judío, y ustedes, sin embargo, están aquí y ya están pensando otra cosa. O sea, su Torá ha entrado en conflicto, o sea, su Torá ha entrado en verdad, porque de hecho el Torá fue el que creó todos esos conflictos, y la palabra Torá en hebreo significa verdad. O sea que el Torá vino a sembrar conflictos. De hecho, por ejemplo, el Torá es religión, porque el autor del Torá no fue Moisés. El autor del Torá no fue Moisés. Le dan la autoría a Moisés, pero Moisés no fue el autor del Torá. ¿Por qué? Se descubre en Deuteronomio. Cuando se acaba el último libro, lean ustedes Deuteronomio, van a ustedes a ver, en el último libro, ya en los últimos versos, ustedes van a ver que alguien está contando y murió Moisés y lo enterraron en tal sitio. Alguien lo está contando, murió Moisés y lo enterraron en tal sitio. Entonces, ¿cómo pudo haber escrito el Deuteronomio? Yo no puedo escribir si ya estoy muerta. ¿Me entiende lo que te estoy diciendo? Y la misma persona que está contando todo es el mismo autor. No dice, y ahora cuento yo. No, es la misma persona y dice, y murió Moisés, y luego sigue contando que llega Josué, que no sé qué, hasta la muerte, después de la muerte de Moisés sigue contando. Entonces se sabe que Moisés tampoco escribió el Pentateuco. ¿Sí ves? Eso es religión. Es que la Biblia es un libro para pensar, ¿eh? Moisés tampoco pudo haber escrito porque pasaron 1000 años y nadie vive 1000 años para escribir tanto. Y hay una historia muy larga, los 5 primeros libros de la Biblia son años y años y años. Y segundo, no había escritura, no había código escrito. Por esa época se sabe que él no escribió eso, porque por esa época iba todo de boca en boca. Era todo tradición oral, tradición oral, tradición oral, tradición oral, hasta que un día se sientan y lo escriben. De eso se trata. Y les estoy hablando la verdad, ¿eh? Esto es verdad.